Quien les habla es el doctor Carlos Sánchez Reynoso, investigador del CONICET y perteneciente al grupo de I+D en Modelado, Optimización y Control del Departamento de Electrónica de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Catamarca. Vamos a tratar el tema nuevo algoritmo para seguimiento del punto de máxima potencia en sistemas solares fotovoltaicos. Las principales motivaciones son un adecuado modelado del sistema fotovoltaico para el problema en particular y tratar de obtener la transferencia de potencia del generador a la carga máxima, es decir, que funcione en su pico de potencia. ¿Qué trabajos previos hay en este sentido? Están los referidos a métodos indirectos como tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito y los métodos de búsqueda en tablas. Las principales ventajas de estos métodos son la simpleza que tienen, pero no pueden adaptarse fácilmente a los cambios externos de la fuente. Por otro lado, en los métodos directos encontramos el método de perturbación y observación y de conductancia incremental, los cuales son de baja complejidad, pero a costa de fluctuaciones en los puntos de operación alrededor del MPP durante el estado estacionario y además tienen falta de robustez frente a cambios en las condiciones ambientales. Posteriormente surgieron enfoques basados en lógica difusa y redes neuronales, los cuales son más robustos, pero dependen del conocimiento a priori. Y más recientemente se adoptaron enfoques basados en aprendizaje por refuerzo, principalmente con espacios de acciones discretas. Luego hubo otras extensiones a espacios de acciones continuos y otro tipo de aproximaciones, lo que dieron lugar a métodos y algoritmos como los DNN, DQN, CNN, es decir, redes neuronales profundas con aprendizaje Q, redes neuronales convolucionales, etcétera. Lo cual es la línea de trabajo en la cual nosotros nos centraremos para resolver el problema del MPPT. En la metodología primero hacemos un modelado de los módulos fotovoltaicos mediante estas ecuaciones que son implícitas y no lineales y se resuelven y se obtienen las curvas corriente tensión en color rojo y potencia tensión en color azul, es decir, los valores de corriente tensión y potencia tensión para cada carga. Al variar la radiación se obtiene una familia de curvas corriente tensión y potencia tensión como las que se muestra en este gráfico. El modelo de convertidor empleado es un modelo basado en ecuaciones diferenciales y en los efectos parásitos. Lo que intentamos resolver es este tipo de ecuaciones, es decir, encontrar una política óptima pi que satisfaga la ecuación que se muestra, es decir, maximizar la recompensa total bajo una política pi. ¿Cómo son el espacio de estados de acciones y funciones de recompensa que planteamos? El espacio de estados evidentemente debe ser lo suficientemente descriptivo para incluir la información necesaria respecto a las condiciones del sistema y además cumple con las condiciones de los procesos de decisión markovianos. En su mayoría los enfoques de aprendizaje por refuerzo usan características cualitativas de las curvas tensión corriente y potencia tensión y suelen definir estados discretos. ¿Para qué? Para aprovechar la ventaja de formar un espacio de estado pequeño. Lo que ocurre es que son incapaces de describir la operación del arreglo bajo condiciones de funcionamiento que sean variables. Entonces se define lo que es un espacio de estados continuo, que en nuestro caso corresponde a valores actuales de tensión, potencia y delta tensión. En cuanto al espacio de acciones, el espacio de acciones aplicado a este problema es continuo. Si bien esto garantiza una alta precisión en la magnitud de la acción, también requiere de técnicas de aprendizaje potentes para que este enfoque resulte computacionalmente eficiente. Básicamente, definimos como acción del agente el delta B deseado aplicado a la variable controlable tensión de salida del arreglo.
Como función de recompensa nos manejamos con una función de recompensa lo más simple posible. ¿Por qué? Porque esto otorga una capacidad de generalización buena y además una buena adaptabilidad. Entonces decidimos prescindir de información a priori para el caso de la definición de la función de recompensa. Definimos una función que depende cuadráticamente de la potencia para el caso de p mayor a 0 y para el caso de p menor a 0 un valor constante negativo. Los experimentos que se plantean son con distintos tipos de algoritmos, planteando una cantidad de escenarios de prueba con diferentes condiciones de operación. Y se comprueba el desempeño en términos del rendimiento y de la efectividad para adaptarse a variaciones en las condiciones climáticas. Por el parte del entrenamiento, ¿qué es lo que se hizo? Cada uno de los algoritmos se implementó en Python, entrenados durante 2000 episodios, donde cada episodio dura 100 segundos, con una estrategia de exploración de epsilon greedy con decaimiento y un tamaño de buffer de 50.000 muestras con un tamaño de batch de selección aleatorio de 64 muestras. El vector característico del sistema está formado por tensión y potencia en los distintos instantes de muestreo y también la última variación de tensión, o sea, el delta V sub t. Bien, ¿qué es lo que obtenemos entonces? Por supuesto, el comportamiento de los modelos de módulo y convertidor en cuanto a la tensión y corriente de salida. En esta figura lo que observamos es el comportamiento de los distintos algoritmos en función de las épocas. Tienen un comportamiento bastante similar, hay uno levemente mejor que los otros. En color sombreado está la desviación media de las recompensas obtenidas. Lo que se hizo es exponer a los algoritmos a diferentes condiciones, como se observa en la figura superior, variando temperatura y además variando irradiancia. Y en la figura de abajo están los resultados obtenidos para cada algoritmo. Ahí lo que se observa es que tienen una respuesta similar, aunque tienen alguna diferencia de comportamiento. Se advierte que el algoritmo DDPG y el IGDDPG tienen un comportamiento muy similar, mientras que el algoritmo TD3 tiene un comportamiento ligeramente distinto, pero sobre todo en la última fase, que es donde se tienen condiciones de baja temperatura y de baja irradiancia o radiación. En esta otra figura lo que mostramos son las acciones tomadas para cada uno de los algoritmos en la tarea en cuestión. El algoritmo de DPG presenta un comportamiento más suave, mientras que el IG de DPG es algo más reactivo frente a variaciones ambientales. Y por su parte, a pesar de que el algoritmo TD3 tiene un desempeño adecuado, tiene un comportamiento más agresivo que los otros dos. Por su característica intrínseca, el algoritmo TD3 tiene mayor número de hiperparámetros que los otros, y eso hace que pueda requerir mayor cantidad de episodios de entrenamiento. ¿En qué casos? En los casos en los que la inicialización de esos hiperparámetros diste demasiado de la óptima. O en otras palabras, esto podría pensarse como que a igual inicialización y cantidad de episodios de entrenamiento, el algoritmo TD3 puede tomar más tiempo en alcanzar su desempeño óptimo. Si comparamos ahora qué es lo que pasa con el empleo de un algoritmo MPPT del tipo perturbación y observación, vemos que tiene un comportamiento más variable que los anteriores, lo cual es una situación no deseable y que siempre se busca mitigar. Las acciones de control se observan que son mucho más agresivas, lo cual también implica un mayor esfuerzo de control en detrimento de la performance del sistema. ¿Cuáles son las conclusiones? Que se consiguió modelar adecuadamente un sistema fotovoltaico en términos de un proceso de decisión markoviano. Se resolvió el problema del seguimiento del punto de máxima potencia con una nueva propuesta basada en un enfoque
de aprendizaje con refuerzo profundo, y en particular esto permitió trabajar con espacios de observación de alta dimensionalidad y con una lista de acciones continuas, además de permitir una transferencia de potencia a la carga mejor que con otro tipo de algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia. Muchas gracias.